Saludo otra vez aquí en nuestro espacio de filosofía al desnudo. Y como ya saben, la fenomenología busca de aplicarse. O sea, ella en sí misma no tiene mayor sentido, no es una filosofía que quiere tanto que la estudien a ella como el hecho de ser aplicada en la realidad. Ya habíamos hablado de que tiene unas determinadas ejes que la definen, ¿no? Así como el Dasein de Heidegger, que es fenomenólogo. La fenomenología se basa en la intencionalidad, ¿no? En cómo enfocar la intencionalidad. O sea, se puede decir que es casi una ascesis, o sea, una técnica de desarrollo personal. Lo que pasa es que se orienta en el sentido fundamentalmente de conocer el contexto. Y para conocer el contexto debes conocerte a ti mismo. Porque ambas cosas no están desligadas, ¿no? Por eso en la fenomenología se habla de lo que vamos a hablar hoy, que son los actos transitivos y los actos intransitivos. Y lo vamos a hablar aplicado en precisamente como técnica para resolver probablemente, o sea, para atender probablemente lo que podría ser el eje del problema de la cultura occidental. Por eso este video ya es un video cumbre en el cual estamos haciendo filosofía. En la forma como Argimiro Serna pues, puede esquematizar este asunto del pensamiento es que hay una filosofía que revisa los grandes autores y las frases, como ya lo he dicho antes, ¿no? Hay otra que alza el vuelo y se empieza a crear, colinda con la poesía. Se buscan palabras, se busca el Dasein, el mundo como voluntad y representación, fenomenología del espíritu. Todas son palabras y frases que crean lenguaje, reproducen lenguaje. Algunas incluso pasan a ser casi inventadas. Fenomenología, que parece una palabra complicada, es ponerle estudio al fenómeno. Y el fenómeno es lo que acontece. Y lo que acontece, la palabra fenómeno de hecho es una palabra que usamos a diario, que el lenguaje la tiene para sí. Entonces, la filosofía, la fenomenología en este caso, atiende ese momento del, del ser humano y la cera humana, del desarrollo del ser, ¿no? Tenemos el ser en sí, que es la cualidad que pueden tener los objetos. Muchas cosas pueden tener ontología, pero el sujeto es el que puede decidir o no. Y eso le puede crear un gran vértigo y una gran ansiedad. Y no es por haber leído a Heidegger que lo sabemos, ni a Freud. Es porque somos seres humanos y lo sentimos. Y hay un periodo que podemos calcular entre los 15 y los 25 años en el que en Occidente, sobre todo en Occidente, la mecánica de Occidente se basa en que este personaje entre los 15 y los 25 años se las tiene que ingeniar para vivir, para entender sus emociones. Ya habíamos llegado al punto en el que emociones, incluso etimológicamente, significan movimiento. Y lo que nos moviliza es una emoción. Los artistas nos movilizan porque producen emociones en general, masivamente, y al mismo tiempo son particulares. Entonces el ser se va a convertir en sujeto durante un proceso en el cual puede ser consciente de su conflicto sin necesidad de haberlo resuelto y sin necesidad de disfrazarlo de conflictos artificiales. Es decir, las luchas que asuma no van a ocultarle sus verdaderos problemas del desarrollo de sus emociones, que quien no los tenga es porque realmente no es.
sea, fue inventado o algo así, pero no ha tenido la posibilidad de ser sujeto a eso. Difícil pensar que alguien no vaya a tener frustraciones, dificultades, aburrimiento, necesidades, deseos, aspiraciones no cumplidas. En eso es en lo que van a enfocarse escuelas como el psicoanálisis y muchas corrientes, digamos, neomisticistas, neomísticas, místicas contemporáneas, como Carlos Castaneda, Osmandino, Paulo Coelho, Ouspensky, Gurdjieff, etcétera, etcétera. Porque ese es el punto, ese es el meollo. Durante ese periodo pueden suceder varias alternativas, ¿no? Tiene el hombre, pero todas se ofrecen como capitalización de su capacidad de movilización, todas. Tanto la izquierda, ¿no? Stalin, el comunismo, va a querer que te movilices en función de él porque él te promete algo. Ellos te prometen un futuro más bello, va a haber comunismo, no va a haber algún día, eso sí. O sea, probablemente tú no lo veas, pero tus nietos sí, tú vas a actuar en función de tus nietos. Igual que lo dice la Biblia. Porque, como ya hemos dicho, el marxismo tiene una estructura similar a la Biblia. O sea, ¿no? Acomodemos aquí estos horizontales, aunque a mí esa toma no me molesta. Pero vamos a hacerlo así. Fíjate, ¿no? Proceso dinámico. Se va componiendo en sí mismo. Y entonces eso es lo que hay que enseñar en ese periodo desde los aproximadamente, seguramente a unas personas les puede empezar antes, desde los 11, 12, puede ir comenzando, pueden ir despertándose todas esas glándulas que comprendidas en términos positivistas son glándulas y hormonas, pero comprendidos en términos fenomenológicos y humanos y poéticos son sentimientos, emociones que movilizan o desmovilizan. ¿No? Puede pasar las dos cosas, o sea, te llevan a actuar o te privan. Te asustas. A mí me pasaron ambas, por ejemplo. Y yo el cuento de mí mismo lo puedo echar en novelas, de hecho lo hago. Tengo muchos cuentos, eso es silvestre, eso se siembra. Algunos se me han perdido, ahí tengo los de cuando eran jóvenes en un poco de cuaderno y en los diferentes correos. Eso es una escribidera brutal. Tanto que entonces se me ocurrió lo de la cultura silvestre, en la que se comprende que ese es el periodo en el que hay que enfocarse y no trabajar a futuro para tener, sino que en ese periodo debemos enfocarnos todos. Es decir, invertir la cosa. No es que todos durante ese periodo trabajamos para tener a futuro, sino que todos nos vamos a concentrar en quienes viven ese periodo, en la política, para evitar que, como decía, la emoción haga que este personaje o sea admirador de un supuesto revolucionario que le promete que a futuro va a pasar algo si se moviliza en función de lo que él dice, cosa que el sistema quiere. Es mentira, discúlpeme chavista, que Chávez haya hecho ninguna revolución. Chávez fue un hombre programado porque el sistema quiere que sigamos a unas personas. De manera que así, pagada, ahí se revienta todo, ¿no? Carlos Marx luego sucumbe a un imaginario sionista, del cual no es consciente. Y aquí es donde a mucha gente le va a parecer un sacrilegio, porque Carlos Marx no llegó a ser sujeto. Carlos Marx todavía sucumbe a un inconsciente y a un conflicto del cual él no es consciente. Carlos Marx vive y eso no le quita lo colosal y las cosas geniales que aplica en su pensamiento fundamentalmente hegeliano, en su aplicación de la dialéctica hegeliana, pero a su manera. Muy copioso y muy inteligente y muy interesante, ¿no? Carlos Marx sucumbe plenamente a el conflicto artificial, es decir, él quiere salvar a otras personas, no a sí mismo ni a sus hijos. Él no asume eso, él asume que la cuestión es general y eso es un distractivo. La cuestión es al mismo tiempo general y al mismo tiempo particular, así como el electrón es al mismo tiempo partícula y al mismo tiempo onda.
lo divides de sus dos conductas cuando tratas de medirlo. Y eso no es algo que se sabe solo desde la mecánica cuántica. Eso es algo que el mismo Zoroastro, el famoso Zaratustra, esa reforma de religiosidad acusada de maniqueísta, en realidad siempre de alguna manera se refiere a que el mundo lo hace el conflicto. Y al sujeto lo hace el conflicto. Y debe conocerlo. Ese que no va a poder resolver, debe descubrirlo. Y su proceso de descubrirlo ronda por ese periodo en el que da el paso de ser, de que el ser sea sujeto. Es decir, de que se sujete. O sea, el lenguaje de hecho es como mágico, ¿no? O sea, el ser, que es algo inmanente, tiene su, no sé, pues su Dasein, su noumeno, fenómeno, etc. Pero es algo, es una sustancia. Y cuando se sujeta, es sujeto. Así de sencillo. Y cuando empieza a suceder eso, no es que los niños no sean, sino que los niños no tienen todavía un conflicto y enhorabuena, ¿no? No se les va a pedir que lo tengan. Son bellos, son puro juego. Yo aquí lo compruebo todos los días viendo a mi sobrino. Ese proceso es aproximadamente entre cuando se están despertando esas glándulas y empieza a haber ya cada vez deseos que no pueden resolver, aspiraciones que se van alimentando de influencias y todo eso que implica la adolescencia real, que es la que puede quedar programada, porque es la que conviene. ¿Por qué conviene? Porque no solamente te lleva a ser admirador, hay gente que te promete algo a futuro, es decir, que te promete distraerte de asumir tu conflicto y te dice, tranquilo, este es el problema, yo lo sé, sino que también puedes quedar siendo consumidor para lo que podemos llamar la otra ala que se ofrece de un conflicto que fue artificial desde un principio. Desde el mismo Carlos Marx se auspiciaron sus libros. Es mentira que se le negó o que se le ocultó o que se le vilipendió. Eso no es cierto. Se le publicó sus vainas en diferentes espacios del sionismo más inteligente. Yo creo que prácticamente sí fue auspiciado desde su propia cultura. Se le auspició todo maravillosamente para que trascendiera y para que se produjera la URSS y Cuba y todo eso, como ya hemos ido deduciendo fenomenológicamente. Es decir, que es deduciendo fenomenológicamente tomando en cuenta la experiencia, lo que uno ha visto y también la historia, ¿no? También los otros datos. Entonces, durante ese periodo puedes quedar siendo o admirador o consumista para distraerte de tu conflicto. El efecto que tienen ambas cosas es distraerte de tu propio conflicto, que es único, es particular tuyo. Te va a dar vergüenza, te va a impulsar, vas a querer tener más sexo, eventualmente vas a querer ponerte más papeado, vas a querer hacer un montón de cosas y hacer de esas cosas ninguna está mal, solo que ninguna te va a resolver el conflicto, realmente. Porque ese conflicto solo puede ser consciente y uno lo que puede es verlo cómo va mutando o cambiando a lo largo de la vida. Intentando y teniendo que resolverlo circunstancialmente, teniendo que ir resolviéndolo, teniendo que ir resolviendo ese conflicto eventualmente, y entonces no te puedes quedar quieto, por eso vas a necesitar las emociones, porque ahí es donde está resuelto la cosa, en la dinámica, y no es en el Dasein, el ser ahí, es en el ser en movimiento, porque el ser solo puede estar en movimiento para que sea sujeto. Cuando el ser está estático, eso que se pretende con la herencia de Parménides, que era de las clases sociales más acomodadas, y por eso solo a él podía ocurrírsele que había una totalidad estática, porque era de los eleatas, de los sectores que realmente pues, no necesitaban tanto el movimiento y podían pasar la vida ocultándose su
conflicto, distrayéndolo. Eso no quiere decir que sea mal filósofo y que no haya que leerlo, ni que esté equivocado. Sus observaciones son interesantísimas como presocrático, buscando los orígenes en ese sentido que él lo plantea. Eso es interesante, esa posición, porque no es que se va a segregar ninguna clase social, ni siquiera la que tiene más. Solo se va a comprender que su conflicto pues también se lo ocultan. Es decir, no producen conocimientos en sí mismos casi ningún burgués. Necesitan casi siempre aliarse con otras clases, los que son honestos y buenos y bellos, y los hay, buscan de aliarse con otros sectores sociales, casi siempre, y a veces no porque sean bellos y honestos, sino porque saben que es así, y lo hacen a regañadientes, lo hacen con envidia también, y no es que los otros sectores sociales sean perfectos, o seamos más bellos, no tengamos envidia o defectos, no, sino que las relaciones no siempre son felices, pero deben ser para producir conocimiento, porque la burguesía, tal y como yo lo deduzco y como yo creo que se ve en la práctica, no produce conocimiento, estudia a otros y lo saca de ahí, financia a escritores, a científicos, a genios, a locos, estudia procesos, en el mejor de los casos. ¿No? Pero no pueden porque tienen demasiadas facilidades para distraer su conflicto, ¿no? Entonces, bueno, el video trataba sobre actos transitivos y actos transitivos. Y hemos venido hablando de eso a pesar de que no los nombramos. El acto transitivo, o sea, eso es lo que establece el conflicto. Los videos anteriores hablamos de ética y moral. La ética se manifiesta claramente cuando el sistema de valores de un individuo o sujeto, claro de su conflicto, porque esa es la única manera en la que puede realmente despejarse, el saber cuál es su conflicto y tenerlo colocado, lo ubica. Y gracias a eso entonces puede actuar políticamente. Porque si no, está siempre huyendo del conflicto y no va a actuar en la política. Ahora, ¿qué es actuar en la política? Pues eso generalmente pasa por transgredir algún sistema de valores del grupo en el que nace. De revelar, de enfrentar algún sistema de valores, si es masón dentro de los masones, si es de la mafia dentro de la mafia, como le sucede a Michael Corleone en la película, ¿no? Si es de una familia, frecuentemente dentro de la familia, porque la familia es moralista y él nació gay o tiene otra tendencia, o sea, y la familia es machista. O sea, estoy planteando formas obvias, pero hay otras de todo tipo en las que el sistema de valores que va desarrollando el individuo, que es la ética, va a tener que penetrar, negociar, irrumpir o romper por completo con el sistema de valores de la moral. Eso sucede porque los actos transitivos, intransitivos, que se alimentan de emociones y que van gestando un mito, el propio mito, eso es lo que yo creo, eso que voy alimentando y que siempre sucede en presente. Siempre sucede en presente, siempre. Desde que somos niños hasta que somos adultos, ese mito es el mismo. No ha pasado el tiempo ahí, ha ido mutando, sí, y eso uno lo puede ver diacrónicamente. Pero ese proceso es lo que llamamos en filosofía técnicamente sincrónico. Sincrónico, sincronía, o sea que sin no tiene cronía, no transcurre. Y el diacrónico, sí, día, ¿verdad? Un día, otro día, es una manera de explicarlo, va transcurriendo. Ese diacronismo es el de los actos transitivos. Y los actos transitivos es a donde me va a llevar la emoción convertida en, resumida en un mito, en un pensamiento que me lleva a enfrentar si de verdad he hecho el trabajo, si de verdad he tenido los espacios para entenderme a mí mismo y entender el contexto, voy a poder dar ese enfrentamiento felizmente. Si no, voy a estar siempre
en una ansiedad, en un rigor, en un claro temor, y no voy a poder dar ese enfrentamiento con lo que me toca en mi tiempo, sea cual sea lo que sea, o sea, siempre va a suceder. Es por eso que es una gran tontería que nadie te esté ofreciendo. Por eso es que Carlos Marx es una teoría para pequeña burguesía con conflictos artificiales. O sea, para pequeña burguesía que no puede ser hermenéutica, que no se puede entender ni leer a sí misma en el contexto, sino que siempre va a pretender como que es pobre o etcétera. Bueno, bienvenidos señores de la pequeña burguesía y de la clase media, puesto que de aquí a 10 años lo más probable es que no pueda verla. Porque ya el mundo cambió. Este coronavirus no hizo más que acelerarlo. Eso era inevitable y lo veníamos diciendo aquí en el vuelo divino. Ahora estamos haciendo filosofía. Ya no es el vuelo divino solamente, siempre se va a alternar. Habrán los momentos de vuelo para buscar términos, para buscar poiesis, poesía. Habla que volar, para irle dando, ¿no? Y también revisaremos autores, aunque como ya hay youtubers que lo hacen muy bueno, pues yo no me dedico a eso, sino que me dedico a hacer filosofía y a volar. Pero basado en, siempre estoy revisando los autores, ojo, ¿no? O sea, no es que voy a volar a lo loco, o sea, debo saber de lo que estoy hablando y apoyarme en los pensadores de la historia y la filosofía. Entonces, si no los estoy haciendo yo, estoy siempre revisando youtubers, ¿no? Pero ahora, siempre referente en el señor Husserl, debemos saber, por ejemplo, que esto que he mencionado es el proceso en el cual el sistema, para muchos el sistema capitalista, para mí eso siempre fue un distractivo, nos convierte en máquinas deseantes. Y esos son términos del señor para quienes quieran saber o asegurarse de que no estoy loco, pues le dice a un señor muy validado por la academia llamado Gilles Deleuze. Él es el que llega a eso de las máquinas deseantes. Esas máquinas deseantes se construyen de esa manera, o sea, evitando que estén claras de su propio conflicto. Bueno, muchas gracias. Se me extendió este video otra vez hasta los 22 minutos. Esto es para gente que de verdad quiera verlos y pensar. Los que no, pues siga derecho. Muchas gracias por quienes han podido atender hasta este momento. Esperamos que haya quedado claro que se trata de un anclaje político en un determinado periodo en el cual se puede llegar a decidir si vamos a pasar la vida consumiendo o admirando. Consumiendo y o admirando, o en lugar de ser sujetos con una de verdad verdadera posibilidad de incidir, de movilizarnos y de cambiar, de participar en la historia sin necesidad de pasar a ser nosotros admirados.